Detalles a considerar en el libro de Hechos, el capítulo 2. El versículo 3 dice que a los apóstoles se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y el versículo 4 dice que comenzaron a hablar en lenguas. No es de extrañar que la manifestación espiritual que recibieron los apóstoles por parte del Espíritu Santo haya sido también la manifestación física. Es por ello que cada cristiano debe depender de la obra del Espíritu Santo, y dependiendo de nuestra relación con el Señor es que nosotros podemos obrar para con otros. El versículo 5 dice que varones piadosos que moraban en Jerusalén y que eran de todas las naciones bajo el cielo, escucharon hablar a los discípulos. Claro está que en cada lengua que hablaban y el mensaje que pregonaban era dado por el Espíritu Santo. Esto nos hace recordar que solo los hijos de Dios pueden escucharle a Él, pueden entender su voz, pueden leer su palabra y comprender las Escrituras. En el versículo 8 encontramos la pregunta: ¿cómo podemos oírles hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esto sin duda era un milagro de parte del Señor. Con algo de tiempo muchos aprenden otro idioma, pero hablarlo tan bien, de tal manera que parezca que se haya nacido en el lugar de donde se habla ese idioma, requiere de mucho esfuerzo. Así que aquí el milagro no solo fue que los apóstoles estaban hablando en otro idioma, sino que también hablaban perfectamente. En el verso 12 encontramos que muchos estaban atónitos y perplejos por lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, podemos notar que la mayor expectación era por el hecho de que se estaba hablando en diferentes lenguas, y no tanto el mensaje que ellos estaban dando. No debemos dejarnos de impresionar de cosas que sean atractivas, pero que carezcan de contenido. Caso contrario, puede haber situaciones en las que a nuestro parecer la palabra de Dios no se esté presentando de manera atractiva. Pero si somos verdaderos hijos de Dios y si es verdaderamente la palabra, debe llamarnos la atención. El versículo 13 dice que algunos se estaban burlando. Estos son aquellos que no quieren y al no querer no pueden entender la palabra del Señor. La Biblia dice que para los incrédulos la palabra del Señor es locura. En los versículos posteriores vemos que Pedro aprovecha las circunstancias para poderle predicar a otros. En el versículo 23 vemos cómo Pedro acusa a los israelitas por prender y matar crucificando al Señor Jesús. Sin embargo, encontramos que eso estaba en el anticipado conocimiento de Dios. No hay nada que pase en este mundo que salga del plan de Dios. Aun cuando encontramos que Pedro estaba dando un mensaje de acusación e invitación a reconocer su propio pecado, encontramos que hay un mensaje de esperanza. El verso 38 es prácticamente el Evangelio resumido. Lo primero que nos muestra es que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, confesar que necesitamos al Señor Jesucristo para perdón, y de esta forma, poniendo nuestra fe en Él, recibiremos el don del Espíritu Santo. El verso 42 nos da un ejemplo claro de las cosas en las que como cristianos debemos estar perseverando: en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 46 nos agrega que debe ser juntos con alegría y sencillez de corazón. El versículo 47 nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es un fuerte recordatorio de que no es nuestra responsabilidad convertir a los incrédulos, hacer más cristianos, llenar la iglesia. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, orando y esperando que el Señor, a través del Espíritu Santo, haga la obra en el corazón de aquellos que todavía no le conocen.